Pocos lugares del mundo son tan espectaculares como la Cité o Ciudad Alta de Carcassona, en todas las temporadas y a cualquier hora del día o de la noche. Carcassonne es actualmente la capital del departamento francés del Aude. Su potencial cultural y turístico se halla en la zona superior de una colina abrazada por el río Aude. Sobre su orilla derecha se trata de la Cité, la Ciutat de Carcassonne, en occitano, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Primero fue un enclave protohistórico de la Galia céltica, luego, tras la conquista de Julio César, una ciudad galorromana, después una plaza fuerte visigótica, que fue ocupada por los musulmanes a comienzos del siglo VIII, seguidamente una influyente plaza en tiempos carolingios, después capital del condado y vizcondado de Carcassonne, para pasar finalmente a ser cuartel general del ejército francés. Este poderoso baluarte está formado por una doble muralla de 3 kilómetros de longitud y un total de 52 torres, separadas por una liza en donde los asaltantes que han logrado superar la primera muralla se ven acorralados en medio de este pasillo sin posibilidad de escape. El sistema defensivo de la Cité es excepcional a causa de sus dimensiones y constituye la mayor fortaleza de Europa por su complejidad y la calidad de su conservación. En su interior se mantiene el aspecto de las ciudades medievales europeas, con calles angostas y tortuosas, fachadas con entramados de madera, barrios de artesanos y gremiales, todo ello a pocos metros del Château Comtal y de la Basílica de Saint-Nazaire, que fue la catedral de Carcassonne hasta el año 1801, para ser sustituida por la iglesia de Saint-Michel en la ciudad baja. 4 puertas de acceso facilitan la entrada a la Cité, situadas en uno de los puntos cardinales. Al este se abre la puerta de Narbona, construida en 1280 durante el reinado de Felipe III de Francia. Dispone de barbacana, llamada de San Luis. El conjunto está rematado por un pequeño altar coronado en forma de trébol, ocupado por una imagen religiosa de la Virgen María. Al oeste se abre la puerta de Aude, mirando al río entre 2 tramos del recinto. Era de origen visigótico. Los 3 contrafuertes son del siglo XIII. La puerta del Burgo o de Rodez se abre en el lado norte. Estaba defendida por la barbacana Notre Dame y la torre Muretis, y se halla flanqueada por 2 torres. Y en el lado meridional se abre la puerta de Saint-Nazaire, ocupando los bajos de la homónima torre cuadrada. Da acceso a la muralla y a la Cité a través de un pasillo en ángulo de 90 grados. En el sector occidental del interior de la Cité se encuentra el poderoso recinto militar del Château Comtal, construcción iniciada en 1130 por Bernard Aton IV Trencabel, sustituyendo a otra fortaleza anterior dentro del estilo románico. Esta fortaleza constituye el tercer recinto amurallado de la Cité de Carcassonne. La Cité de Carcassonne ha sido siempre un baluarte fiel al catarismo. Sus gobernadores, los señores de Trencabel, dieron su vida en la cruzada albigense, y cuando las fuerzas de Simón de Montfort entraron en la Cité, convirtieron a la ciudadela en un penal, recreando toda clase de torturas con los presos que iban capturando en las conquistas de ciudades y aldeas de toda Occitania. La tenebrosa Torre de la Justicia, de planta redonda, que fuera el refugio de la familia Trencabel durante el asedio de los cruzados, fue transformada en la sede del Tribunal de la Inquisición francesa contra los cátaros, calificados como herejes, y los sótanos se convirtieron en las espeluznantes mazmorras del muro, de donde está documentado que sólo una persona logró evadirse con vida: Guillem Belibaste, el último perfecto del catarismo occitano. Lo curioso es que no han conservado ningún documento que acredite este genocidio que la ciencia del mal llevó a cabo en este dantesco lugar,
pero sí sabemos que cuando el arquitecto Viollet-le-Duc en 1859, en plena campaña de restauración de la Cité, comprobó la existencia de estos sótanos, se estremeció al descubrir los 225 cadáveres que allí había sepultado en vida por orden del Santo Oficio, todos ellos por su condición de cátaros. Esta cárcel fue la más siniestra de la Europa medieval. Pero no deje de visitar la Basílica de San Nazaire. Su vidriera gótica están consideradas entre las más bellas de Francia. En el lado del Evangelio, cerca del presbiterio, verá el sarcófago de pared con losa de mármol rosado, donde reposan los restos de Simón de Montfort, el director militar de la Cruzada, quien lleva sobre su conciencia la muerte de más de 500.000 de personas. La mejor panorámica de la Cité la obtendrá con las luces del atardecer desde el puente de piedra que cruza el río Aude, paso obligado de los peregrinos jacobeos, como lo confirma el hospital del siglo XV que se alza a su entrada. La Cité de Carcassonne, gracias a su espectacular diseño, como un castillo encantado surgido de un cuento medieval, ha sido escenario de innumerables y famosas películas, entre las cuales, por orden cronológico, citamos El hombre del Cadillac, 1965, comedia de Louis de Funès; El león en invierno, 1968, interpretada por Peter O'Toole y Catherine Hepburn; La prometida, 1985, de Frank Rodin; Robin Hood, el príncipe de los ladrones, 1990, con Kevin Costner; Los visitantes, 1992, de Jean Reno; El destino, 1997, del egipcio Youssef Chahine, etc. Desde el 4 de diciembre del año 1997, la Cité de Carcassonne forma parte del Patrimonio de la Humanidad amparada por la UNESCO. Actualmente, con cerca de 6 millones de personas al año, es el conjunto monumental más visitado de toda Francia. Para saber más sobre la herencia cátara en Carcassonne, aconsejamos la lectura de mi obra Cataluña Cátara, un recorrido por 50 enclaves heréticos, editada por Traza 2014, y también su traducción al catalán, editada por Cossetania, Valls, Tarragona 2014. ¿Sabías que la caída de Montsegur generó el primer gran éxodo europeo? Si quieres saber por qué, quédate con nosotros. La montaña del Pog, sobre cuya cresta se asienta el castillo de Montsegur, el más emblemático baluarte de la fe cátara, está totalmente horadada de grutas y sepulturas que testimonian los avatares y el trasiego humano que, en esta zona, elevada a la categoría de enclave sagrado desde la antigüedad, se ha ido acumulando a lo largo de los tiempos. Los cátaros, bien conscientes de ello, no dudaron en elevar en su cima, a 1207 metros de altitud, su más querida fortaleza, su altar sagrado. La iglesia oficial, la de Roma, por su parte, no tuvo reparos en calificar a Montsegur como la sinagoga del diablo. La construcción de Montsegur en 1204, a modo de símbolo de la resistencia occitana, se convirtió en el baluarte sagrado para el catarismo. El recinto, de carácter verdaderamente inexpugnable, propiedad de Esclarmonda de Foix, rechazó el intento de asedio en 1209 por parte de los cruzados cuando Simón de Montfort fracasó en la conquista de esta plaza. Durante 4 décadas, Montsegur fue el altar sagrado y refugio del catarismo occitano, además de reducto de Fairit, noble occitano que rechazaban someterse a la autoridad del monarca francés. La caída de esta fortaleza, después de un año de duro asedio por el hambre, tuvo lugar el 16 de marzo de 1244, pereciendo a la mañana siguiente en la hoguera los 225 supervivientes. Fue el principio del fin del catarismo en toda Occitania. El gran misterio, sin embargo, lo constituye el grial o tesoro cátaro. Sobre él se ha argumentado mucho.
Se dice que la noche anterior a la rendición, el 15 de marzo de 1244, 4 perfectos cátaros lograron evadirse de la fortaleza descolgándose con sogas por las murallas y el profundo precipicio, desapareciendo luego en los bosques portando el tesoro. Existen miles de leyendas, pero la más sensata es la que conviene en decir que el tesoro era la sabiduría de los iniciados y de los perfectos, los maestros que alcanzaban el grado superior de conocimiento y perfección en el último paso de su encuentro con Dios. Pero nadie cree que se marcharan de allí exponiendo su vida en aquella evasión a través del férreo asedio cruzado con las manos vacías. Con toda seguridad, entre los objetos que ocultaban estaría el Evangelio y el Apocalipsis de San Juan, los libros sagrados de los cátaros, porque no creemos que el cáliz, la copa en que se sirvió la sangre derramada por Jesucristo en la cruz, por la acción de la lanza de Longinos durante la última cena, fuese otro de los bienes que celosamente protegían los cátaros, puesto que para los perfectos Cristo no tuvo una existencia material real, ya que cualquier materia era considerada por ellos impura. Pese a ello, se ha buscado el tesoro durante siglos por los cientos de grutas de la región, apareciendo solamente algunas monedas, piedra grabada, cerámica, llaves, utensilios domésticos y esqueletos que ayudan a componer el puzzle del catarismo. Cientos de historias mezclan el grial de la última cena de Cristo con el tesoro cátaro, y hay teorías que hacen del caballero Parsifal un cátaro. De hecho, Wagner fue a Monsegur a inspirarse para su Parsifal, basado en el poema del trovador templario alemán Wolfram von Eschenbach. Símbolo misterioso de la ciencia oculta medieval, Monsegur ha apasionado a todos, entre otras cosas por el dramático final de la conquista, donde perecieron abrazadas por el fuego de la pira inquisitorial 225 personas, entre las cuales 3 generaciones de prioras cátaras que fueron a consumirse a la hoguera purificadora, entre comillas, que el Santo Oficio mandó preparar en el Camps des Cremats. Pero volvamos a la esencia física de esta fortaleza. Monsegur fue concebida siguiendo unos principios arquitectónicos más celestiales que terrenales, un lugar dedicado a rendir culto al sol. Este castillo tiene planta de pentágono irregular de 700 metros cuadrados de superficie. La longitud de la fachada principal, orientada a sudoeste, es la doble de la longitud del torreón. Si se prolonga una diagonal de dicho torreón, se va a parar al ángulo formado por la fachada este y norte. La fachada opuesta a la entrada principal está constituida por los muros que forman un ángulo de 176 grados. Los puntos notables de la construcción constituyen puntos de referencia que permiten la observación precisa de los ortos helíacos, no sólo en los 4 puntos principales del año, sino también en el momento de la entrada del sol en cada sector del zodíaco. Así, en el solsticio de verano, el 21 de junio, hemos observado, sentado en la repisa de una de las aspilleras de la fachada sudoeste del torreón, salir el sol por el hueco de la saetera que tenemos enfrente, con un desplazamiento de 10 grados a la derecha, que se corresponde exactamente al debido a la precisión de los equinoccios en 720 años que han transcurrido. De hecho, la configuración de este singular castillo responde más a unas normas zodiacales que a un sistema de defensa militar. El catarismo, misterioso, casi mágico, pervive con cierta fuerza. Expectantes, los numerosos occitanos y demás simpatizantes del sentimiento cátaro de todo el mundo occidental que acuden a Monsegur y recorren en el más sepulcral de los silencios los históricos muros del castillo, después de haber visitado el Museo del Catarismo de la población y rezado o leído algunos de los versos medievales delante de la estela erigida en 1960 sobre el campo de los Quemados a 1026 metros de altitud,
en recuerdo del holocausto cátaro, sienten vibrar en la sangre el peso de sus antepasados y el de una historia llena de contradicciones. Solo en este pueblo podrás contemplar a la Virgen María con un gorro en la cabeza. Bienvenidos a Peramea, al sur de la comarca catalana del Pallars Sobirà, a 901 metros de altitud, en el Pirineo de Lleida. Es un pueblo perteneciente al municipio del Baix Pallars, que ha logrado mantener celosamente su ambiente medieval, en cuyas calles y plazas, entre profundos barrancos, se ha escrito una historia sorprendente. Los 4,5 kilómetros de distancia que separan a Peramea de Gerri de la Sal, sobre el lecho del Noguera Pallaresa, son suficientes para establecer un aislamiento espacial que, a pesar del tiempo transcurrido, se ha mantenido a lo largo de la historia. Sí, porque la carretera se desarrolla en infinidad de curvas que hacen interminable este corto trayecto, pero que al mismo tiempo abren un abanico de panorámicas que nos obligan a detener el coche en más de una ocasión y disfrutar de la naturaleza en estado puro. El pueblo de Peramea se nos ofrece de golpe, a modo de postal flotando en el aire, como un agradable espejismo que corona la explanada Pla de Corst. Al llegar, un viejo olmo lamentablemente muerto, junto a una fuente, nos da la bienvenida. Enfrente la línea de casas que, en otro tiempo, eran las murallas de la población, y a pocos metros se abre a nuestros ojos la Vila Closa, ciudad cercada, a la que accede a través de la Puerta Sur. Se trata de un inmenso espacio urbanístico de planta rectangular de 150 por 70 metros, recorrido por dos calles longitudinales paralelas que suben en pendiente porticadas, de 120 y 130 metros de largo, Mayor y de los Arcos, empedradas de origen. Rincones secretos con pasadizos se abren junto a antiguos edificios medievales construidos a base de piedra, roca caliza, rebozada o no, madera y teja árabe. Peramea, en latín Petra Media, debe su nombre a la roca calcárea que emerge de la montaña bruscamente para proteger este modélico núcleo urbano, cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Sin darnos cuenta, alcanzamos un edificio que fue posada, albergue y hospital de viajeros y peregrinos, como lo confirma el grabado que se conserva en una piedra esquinera de la fachada. A pocos metros, la iglesia de San Cristóbal, construida en el siglo XVIII sobre otra anterior medieval que estuvo dedicada a San Juan Bautista, principal referente del altar templario. El templo es de una sola nave, llamada de salón, con capillas radiales. El techo está resuelto con arcos torales que nacen de la pared, recordándonos al estilo cisterciense, unos de medio punto y otros apuntados. El retablo es una pintura realizada tras la Guerra Civil que exhibe flores del loto, tradición también templaria. En la zona más alta vemos una escultura de San Miguel Arcángel con espada y lanza en mano, venciendo a Satanás. En el exterior, frente a la puerta de poniente, se abre un pequeño jardín que delimita con el acceso al castillo, hoy desaparecido, que se alzaba sobre la roca y cuyos materiales fueron reaprovechados para la construcción de la iglesia. Una puerta hoy tapiada comunicaba con el campo santo de los no natos, es decir, los pequeños nacidos sin bautismo. Desde arriba, la panorámica que se ofrece es impresionante, con la montaña que recuerda el cuerpo de una giganta que mira al firmamento. Esta fortaleza fue el último bastión de los condes del Pallars en sus sangrientas luchas contra el monarca castellano Fernando II el Católico a finales del siglo XV. Aún se conservan algunos pasadizos secretos por los que los defensores podían salir al exterior para buscar víveres. Bajamos de nuevo al corazón de la Vila Closa y llegamos a la cárcel de arresto, una mazmorra que da escalofríos simplemente contemplando su pesada puerta. Luego pasamos por un inmueble que fue convento, con una decorada fachada del siglo XVI, y metros más abajo, la casa Parramón,
convertida actualmente en modélica casa de turismo rural, cuya visita recomendamos porque en su planta baja alberga uno de los más interesantes conjuntos etnográficos de la vida en esta montaña del Pirineo de Lleida durante muchos siglos. Era una casa autosuficiente, con horno de pan, almazara, cuadras, bodega, etc., que ha conservado sus herramientas originales debidamente clasificadas, entre las cuales un sello de hierro para marcar las ovejas con brea y miel, pero, lo más interesante, una estela discoidal templaria con la cruz de las 8 beatitudes aparecida en el fondo de un baúl entre los documentos más valiosos de la casa, y en el lado opuesto vemos una estrella de Occitania con base. Frente a la puerta meridional de la Vila Closa, en el exterior, se alza la ermita dedicada a San Roque y San Sebastián, los santos contra la peste, y un Cristo bogomilo presidiendo el centro de la reducida nave, que muestra sus grandes manos bendiciendo a la humanidad. En la parte trasera de esta piedra vemos a una Virgen que sostiene con su brazo izquierdo el peso del niño Jesús y su cabeza cubierta con un gorro frigio, el mismo utilizado por los sacerdotes de Zaratustra, germen del catarismo. Esta monumental piedra debió de haber tenido forma oval en origen, y luego la Inquisición la moldeó en cruz para cristianizarla en un intento de borrar las huellas de la herejía. No cabe la menor duda de que en Peramea debieron cohabitar cátaro y templarios, si recordamos que el conde Roger I, a comienzos del siglo XIII, primero de la dinastía de Comminges, que ostentaba también el título de vizconde de Couserans, fue un valioso militar que con los templarios luchó contra los cruzados albigenses, contribuyendo a la muerte de Simón de Montfort y participando activamente en la liberación de la ciudad de Tolosa del Languedoc. Unos 200 metros más al sur se alzan los restos de la Torre del Colomer, que bien pudo haber sido el fuerte del Temple. No muy lejos de allí, junto al antiguo camino que unía la Conca de Tren con el Valle de Arán, los restos de la ermita de San Cristóbal con tumbas antropomorfas, todo un territorio más cerca de las estrellas que de la tierra firme, en torno a las azuladas aguas del lago de Moncortés. Está salpicado de dólmenes y otras construcciones megalíticas, confirmando la sacralidad de estos paradisíacos valles. En el exterior de la Vila Closa, frente al portal de Levante, se encuentra el conjunto etnográfico de la era de Ortega, en donde la Asociación Cultural Lovent de Port ha reconstruido fielmente la vida en esta montaña durante muchas generaciones, y son los mejores guías para descubrir la villa y su entorno. Y a unos 200 metros al norte de la población, sobre el profundo barranco d'Ancs, se encuentra la mina Solità, abandonada en los años 60 del siglo XX, conocida en todo el mundo por sus magníficos ejemplares de calcita y aragonita cobaltífera. Sabemos que la calcita, carbonato de calcio, tiene la propiedad de refractar la luz 2 veces. Los magos templarios utilizaban esta piedra para lograr un patrón vibratorio más alto en el universo, al estar conectado con los 7 chakras, los puntos de energía sagrados responsables de gobernar nuestra salud y bienestar general, y también espiritualmente para alcanzar el yo superior como vía de meditación y curación. Gracias a este valioso y vítreo mineral usado como lente, los navegantes del Temple supieron la ubicación solar en medio de travesías de espesa niebla. Recomendamos la lectura de mi obra Cataluña Cátara, editada por Cossetania y Lectio en catalán y castellano, respectivamente. Tírvia, en el centro geográfico de la comarca del Pallars Sobirá, al norte de la provincia de Lleida, a 991 metros de altitud y a 30 kilómetros de Sort, es uno de los pueblos más interesantes de la geografía catalana. A pesar de su aislamiento espacial, se trata de una de las poblaciones mejor documentadas gracias a su estratégica situación, coronando la cresta de la montaña que separa 3 valles, Cardós, Ferrera y la Coma de Burgo,
Tirbia viene del latín trivium, encrucijada de tres caminos. El escudo de Tirbia es una luna en cuarto creciente rodeada por 24 estrellas de plata de 6 puntas. De ahí el nombre de este lugar, convertido además en vigía de la vía de comunicación principal que enlazaba Sant Joan de l'Erp y Castelbó con el condado de Foix. A finales del siglo X aparece como alodio del conde de Pallars, luego pasó como alodio del monasterio de Santa María de Gerri, después pasó a ser propiedad de la familia Bellera. En 1225, Guillén de Bellera, señor de Tirbia, participó personalmente en la construcción del castillo, del que apenas quedan restos, además de otorgar carta de franqueza para repoblar el término. En 1272, Tirbia y la Coma de Bourg fueron adquiridas por Roger Bernat III de Foix, conde de Foix y vizconde de Castelbó, quien la incorporó a sus dominios que poco más tarde pasarían a la corona francesa. Por su proximidad a Occitania, esta población de alta montaña no tardó en convertirse, especialmente tras la caída de Montsegur en la primavera de 1244, en un lugar de acogida de cátaros. Fue en este último periodo, concretamente en el verano de 1321, cuando pasó por Tirbia Guillén Belibaste, último prefecto del catarismo occitano, acompañado por Arnaud Sicre, delator de la Inquisición francesa, y mostrando su vestidura del Santo Oficio, hizo apresar a su valioso acompañante. Belibaste no tardó en ser cargado de cadenas y a través del sendero cátaro que pasa por la ermita de Santa María Magdalena, llevado preso a Castelbó, donde fue encerrado en las mazmorras del castillo y sometido a los más atroces tormentos. Luego sería llevado a los calabozos del muro de Carcasona, donde sería interrogado y condenado a morir en la hoguera que prendería en el patio de armas del castillo de Villerús-Térmenes, residencia de verano del arzobispo de Narbona. Esto ocurrió en la madrugada del 24 de octubre de 1321. Arnaud Sicre era un delator del Santo Oficio, enviado por el obispo de Pamiers, Jean Fournier, futuro pontífice Benedicto XII, quien contaba con el respaldo del Papa Juan XXII, residente entonces en Aviñón. Con la muerte de Belibaste se puso fin a la historia del catarismo en el mundo occidental. Sicre percibió por la captura de Belibaste la cantidad de 50 libras tornesas, además del patrimonio familiar que le fue confiscado por la Inquisición, tras matar a su madre por creyente cátara, una herencia manchada de sangre. Al recorrer en silencio las estrechas calles y los soportales de Tirbia, es fácil evocar el recuerdo de Belibaste. El catarismo se respira aún en su mágica atmósfera. Recordemos que en la Edad Media, en Tirbia, convivían en plena armonía los tres credos del mundo medieval: cristianos, judíos y musulmanes, además de pequeños colectivos cátaros y templarios, sometidos a una convivencia marginal después de haber sido condenados por la Iglesia oficial como hereje estos últimos. Tirbia pasó definitivamente a la corona española, recibiendo con todo merecimiento de manos del monarca Fernando II el Católico el título de Villa Real. Aconsejamos visite el Santuario de la Piedad, que fue la capilla de difuntos del anexo Camposanto, en cuyo interior se conserva la mejor colección de estelas discoidales medievales fuera de Occitania. Una de ellas, la más grande y antigua porque se remonta al siglo XI, verdadera joya del arte bogomilo, está grabada por sus dos lados. En una cara vemos los tres crucificados en el Calvario, con el rostro del niño en los pies, por lo tanto representa el ciclo divino de Jesús, el nacimiento y su muerte, y por la otra cara una representación de la Virgen María en estado de gestación, con el niño Jesús en su vientre, y debajo a María Magdalena, con la carabela en sus pies. También aquí está implícito el nacimiento y muerte de Jesucristo.
resto. Las demás estelas son templarias, cátaras o de gremios. En una de ellas está representada la actividad del telar, principal profesión de los colectivos cátaros. En el cementerio se conserva la base de la picota o rollo de justicia. El alcalde de Tirvia, Joan Ferrera y Granja, está dispuesto a recuperar la huella de la historia de su querido núcleo, y pronto se descubrirá la placa de una calle dedicada a Guillem Belibaste. En el sector más elevado de la población, junto a lo que fuera el castillo de Tirvia, se levanta la iglesia parroquial dedicada a San Félix, pero no es la original, sino una réplica levantada en 1943. La medieval voló por los aires durante la Guerra Civil. A la salida hacia Ferrera se halla la ermita de San Juan Bautista, que sirvió de lazareto para ayudar a los leprosos durante los siglos modernos. En Tirvia se mantiene viva una leyenda relacionada con la noche de San Silvestre, que tiene como escenario un lugar conocido como el Prat de les Peces, situado en el sector más inferior del acantilado fluvial, próximo al curso del Noguera Pallaresa, en donde las brujas se reunían en ruidosos y sangrientos aquelarres. Para saber más sobre la villa de Tirvia, aconsejamos la lectura de mis obras: Cataluña Cátara, El Pirineo Insólito, de Lectio Ediciones, Senderos con Alma, Editorial Luciérnaga, y El Holocausto Cátaro, Nazarí Ediciones.